Ese avión no es de la Fuerza Aérea, dijo el coronel. Y nadie le creyó, hasta que vio la maniobra imposible. El 47 rompió la formación a 500 pies del suelo, girando como si el aire fuera agua, desafiando cada ley de la física. Todos los ojos se alzaron hacia la cabina oscura. Nadie sabía quién estaba pilotando esa nave de 2.1 mil millones. Nadie, excepto el capitán Elías Moreno. Se quedó helado, el rostro pálido, la voz apenas un susurro. Es Jordan Blake. Sí, la misma mujer que él había echado de la base aérea Centuria hace 2 años. Con esas palabras que aún ardían como fuego. Gente como tú no pertenece al cielo. Pero ese día, Jordan demostraría que quienes más son aplastados, son también los que más alto vuelan. El sol de California caía como una sentencia sobre el asfalto ardiente de la base aérea Centuria. Jordan Blake, de 23 años, bajó del autobús con una mochila vieja al hombro y el brillo de la esperanza encendido en sus ojos verdes. Medía apenas 1,60, el cabello castaño recogido en una coleta funcional. Camiseta descolorida. Jeans parchados. Una historia rural escrita en su ropa. En el bolsillo, su talismán, un viejo reloj plateado de su padre, con coordenadas grabadas que parecían moverse con la luz. Desde los 7 años, soñaba con ser piloto de combate. Su padre, veterano de Vietnam, le había contado historias de nubes y fuego, de honor en el cielo. Pero el sueño chocó de frente con un muro invisible y brutal desde el primer día. Y ese muro tenía nombre, Capitán Elías Moreno. Elías tenía 29 años, 1,88 de estatura y una mandíbula cincelada como de estatua romana. Hijo del general de brigada Ricardo Moreno. Uniforme siempre impecable. Reloj Rolex reluciente que valía más que todo lo que la familia de Jordan ganaba en medio año. Nacido en privilegio. Curtido en arrogancia. Miraba a Jordan como a una cucaracha bajo su bota lustrada. El primer día de entrenamiento lo dejó claro. Bueno, dijo fuerte, para que todos oyeran. ¿Esto fue lo que pescó la oficina de reclutamiento? La campesina tartamuda imitó su forma de hablar. Se burló de su leve tartamudez nerviosa. Las risas lo siguieron como hienas. Entre ellas, Victoria Cruz, influencer, rica, hija de un senador. Y para ella, Jordan era solo entretenimiento gratuito para redes sociales. La humillación fue solo el comienzo. Elías lo llevó al extremo. Durante una simulación crítica, saboteó en secreto los sistemas de oxígeno del simulador de Jordan. Desde su cabina de observador, manipuló los controles. Los niveles bajaron. El aire se volvió delgado. Invisible. Asesino. Jordan comenzó a temblar. La visión se le nubló. Las manos no le respondían. Confusión. Vértigo. Intentaba recordar los procedimientos, pero las palabras se le escurrían como agua entre los dedos. Victoria grababa todo. Riendo. Jordan se desmayó. El rostro golpeó el tablero. Sangre en la frente. Nadie intervino. Despertó en la enfermería. Y allí estaba Elías. En la puerta. Con una sonrisa venenosa. «Te rindes ya», dijo. Ella se incorporó. El mundo giraba. Pero sus ojos no temblaban. «¿Crees que has ganado?», susurró. Elías soltó una risa desdeñosa. Pero Jordan apretó el reloj de su padre. El metal parecía tibio. Como si respondiera. El talento no necesita dinero para validarse, dijo. Pero Elías no necesitaba más confrontación. Él ya había activado el plan maestro. Uno que destruiría su carrera para siempre. Pagó $15,000 a 3 técnicos del centro de simulación. Cambiaron el cableado. Provocaron fallos eléctricos. Todo el sistema falló. Y cada pista, cada rastro, apuntaba a Jordan. Incluso su tarjeta de acceso apareció junto a los componentes saboteados. Las cámaras la mostraban entrando al área restringida a las 2 de la madrugada. Manipulación digital perfecta. Tecnología de espionaje. Deepfakes tan avanzados que ni los expertos notarían la falsificación. Un juicio militar se abrió. 7 oficiales, 4 de ellos cercanos a la familia Moreno, presidieron la sala. Jordan, con la cabeza vendada y las manos firmes, juró ante el reloj de su padre que era inocente. Pero en este mundo, dijo, el dinero y el poder siempre parecen ganar. La sentencia fue brutal. Expulsión inmediata. Multa por daños. Y la marca eterna de traidora al uniforme en su historial. La caminata desde la base hasta la estación fue una despedida amarga de su sueño. Algunos cadetes aplaudían su caída. Otros grababan para redes. Pero uno caminó a su lado en silencio,
Alex Rivera. Cadete. Genio en sistemas. Y con un pasado marcado por otra injusticia militar. Esto no termina aquí, le dijo al abrazarla. Voy a encontrar la verdad. En lugar de regresar a Montana, Jordan tomó un desvío. Una empresa civil en Nevada contrataba operadores de drones para misiones confidenciales. Apex Aviation Solutions. No era volar, pero era estar cerca del cielo. Pasaban los días, las noches, la soledad, hasta que el reloj habló. No hizo tic-tac. Emitió una señal, un código, una voz. Firme, lejana, imposible. Las coordenadas del reloj dijo conducen aquí, si tienes el valor de seguirlas. Jordan se estremeció. ¿Quién eres? Soy el espíritu de todos los pilotos a quienes dijeron que no podían volar. Lo llamó Phantom. Y él la guió, hasta una instalación subterránea secreta en medio del desierto. Allí, donde el tiempo parecía suspendido, Jordan comenzó el entrenamiento que nadie le ofreció, con simuladores más avanzados que todo lo que había visto en la Fuerza Aérea. Con un mentor que no tenía rostro, pero sí sabiduría. 2 semanas después, volaba el 1047 como si lo hubiera diseñado ella misma. Y entonces, una nueva voz emergió del intercomunicador. Blake. Habla la general Patricia Morrison. Necesitamos hablar. Estás pilotando un avión que no existe oficialmente, dijo la General Morrison por el canal encriptado. Y lo haces mejor que cualquier piloto con 20 años de carrera. Jordan, todavía dentro del simulador del Shadowhawk, tragó saliva. La voz de Morrison era diferente. Precisa. Autoritaria. El tipo de voz que ordenaba ataques aéreos en zonas de guerra sin dudar un segundo. ¿Usted me ha estado observando? Desde tu primer día en Centuria. No por tu rendimiento, sino por cómo soportaste lo que te hicieron. Jordan apretó los controles. Su corazón latía con furia. ¿Por qué ahora? Porque nadie que se quiebra en lo fácil puede volar en lo imposible. El secreto comenzó a revelarse. La General Morrison era la mente detrás del programa Shadowhawk, un proyecto tan avanzado que solo una docena de personas conocía su existencia. Requería pilotos capaces de conectar su conciencia con inteligencia artificial en combate real. No solo habilidad, instinto puro. Jordan, dijo Morrison. Tú eres esa clase de piloto. Pero había más. Phantom también tenía nombre. Coronel retirado David Hess. El primer piloto en probar el Shadowhawk hace 30 años. Oficialmente desaparecido. Extraoficialmente, creador del santuario donde Jordan había aprendido a volar como nadie. Su voz ahora sonaba con orgullo. 30 años esperando a alguien como tú. Jordan no podía creerlo. Yo. ¿Por qué yo? Porque tú no vuelas con técnica. Vuelas con alma. Los entrenamientos se volvieron más extremos. Aprendió a pilotar en zonas electromagnéticas donde todo radar fallaba. Donde la tecnología se rendía. Donde solo la intuición guiaba. Allí, el viejo reloj de su padre se convirtió en brújula. Las coordenadas grabadas coincidían con rutas seguras entre tormentas eléctricas. El reloj no medía el tiempo. Medía el valor. Cada misión secreta en el desierto la alejaba más del pasado, y la acercaba al momento en que volvería a volar. Delante de todos. Un día, Phantom detuvo la simulación. Lo que viene, no es una prueba. Es tu destino. Mientras tanto, en Centuria, Elías Moreno seguía tejiendo su red. Al enterarse de que Jordan estaba vinculada a un proyecto clasificado, perdió la cabeza. Su ego no soportaba que ella volara más alto que él. Y activó su plan final. Una falsificación perfecta. Imágenes de faque donde Jordan aparecía recibiendo dinero de agentes extranjeros. Documentos bancarios. Mensajes falsos. Un escándalo artificial que explotó como dinamita. Emma Rodríguez, periodista estrella, publicó la historia. Piloto encubierta vendía secretos de aviación. El país estalló en paranoia. Y el FBI actuó de inmediato. Jordan fue arrestada. Frente a sus compañeros. Frente a Morrison. Con esposas. Como una traidora. Cargos: espionaje, traición, violación de seguridad nacional. Condena potencial, cadena perpetua. O peor. Pero Elías había cometido un error. Había olvidado que Alex Rivera seguía allí. Y Alex no perdona. Desde su pequeño centro de datos, analizó los videos. Detectó microfallos en los píxeles. Artefactos ocultos. Trazas digitales. Una simulación. Una mentira. Siguió el dinero. Las cuentas llevaban a una sola fuente. General Ricardo Moreno. El padre de Elías.
Emma Rodríguez, golpeada por su conciencia, investigó mejor. Y encontró la verdad. La historia cambió. El escándalo se dio vuelta. Elías pasó de héroe a villano. Y Morrison tenía que actuar. Jordan estaba encadenada a una mesa metálica. Fluorescentes duros. Silencio frío. La puerta se abrió. La General Morrison entró. En silencio. Sin escoltas. Se sentó frente a ella. Voy a ofrecerte una elección. Jordan alzó la vista. Puedes pelear en los tribunales. Tardarás años. Tal vez ganes. O tal vez no. ¿Y la otra opción? Demuestra al mundo lo que sabes hacer. Un evento. Una oportunidad. La ceremonia de graduación de la Academia Aérea Centuria. 15.000 espectadores. Senadores. Generales. Medios internacionales. Un vuelo. Un avión. 20 minutos. Si Jordan volaba el Shadowhawk delante de todos, sin fallar, nadie volvería a dudar de su lealtad. ¿Aceptas? Jordan sonrió con rabia. Ya no necesito que me crean. Acarició su reloj. El metal parecía responderle, pero cuando aterrice, ninguno podrá olvidarme. El día llegó. El cielo de Colorado, despejado. Jordan caminó hacia el avión. Sin insignias. Sin nombre. Solo sombra y silencio. El Shadowhawk brillaba como una pantera negra. Geometría imposible. Ausencia de reflejos. Poder absoluto. Elías Moreno la observaba desde la pista. Seguro. Arrogante. No sabía que Jordan lo sabía todo. Tampoco sabía que su último intento de sabotaje había fracasado. Jordan despegó. Los 15.000 espectadores enmudecieron. El avión desaparecía y reaparecía entre la luz. Se deslizaba como un pensamiento. Y entonces, comenzó la maniobra final. A 200 pies del suelo, el Shadowhawk dibujó sobre el radar un símbolo ancestral, el Fénix. Ascendió en espiral. Rompió el sonido. Retumbó el cielo. Y aterrizó con la precisión de un cirujano. Silencio. Luego, aplausos que sacudieron las montañas. Jordan bajó del avión. Caminó hacia la General Morrison. Juan Morrison alzó la voz. Teniente Jordan Blake ha reescrito lo posible. ¿Y ahora qué harás con ella?, preguntó un coronel, mientras Jordan recibía su medalla bajo el sol de Colorado. La General Morrison no apartó la vista de la joven piloto. La enviaré al lugar donde nacen las leyendas. Con la ceremonia aún vibrando en las redes, Morrison convocó una reunión a puertas cerradas en la sede de operaciones clasificadas del programa Shadowhawk. Allí, frente a una pantalla con la imagen congelada del Fénix que Jordan había trazado en el radar, anunció su decisión. Blake será nuestra piloto principal. Efectivo de inmediato. Hubo murmullos. Dudas. Un general de inteligencia murmuró. ¿Y si no puede repetir esa hazaña? Morrison lo fulminó con la mirada. No se trata de repetir. Se trata de superar. El entrenamiento ahora era real. Misiones en zonas sin nombre. Vuelos nocturnos sobre territorios que el mundo no admitía como objetivos. Jordan aprendió a pilotar sin instrucciones, sin señales, sin mapas. Solo ella, el cielo, y una IA que no respondía a órdenes, sino a su mente. Mientras tanto, Elías Moreno se desplomaba desde su torre de arrogancia. Las pruebas forenses lo hundieron. Su padre, el general Moreno, fue forzado a jubilarse entre susurros de deshonra. Y Elías, desterrado a un puesto logístico en una estación meteorológica en Alaska, pasó de pilotar jets a contar cajas de mantas térmicas. Solo. Olvidado. El castigo más cruel para un hombre como él, la irrelevancia. Jordan, en cambio, se volvía un mito viviente. Pero no buscaba venganza. Buscaba propósito. Creó el Fondo Phantom, becas para jóvenes rechazados por el sistema, pero con alma de vuelo. Niños huérfanos. Cadetes expulsados por hablar demasiado. Chicas del campo como ella, con sueños más grandes que su mundo. El primer becado fue Mateo Ruiz, 16 años, genio en simuladores. Había sido arrestado por hackear un dron militar solo para ver cómo funcionaba. Jordan lo miró a los ojos durante su entrevista. ¿Por qué hiciste eso? Mateo bajó la cabeza. Porque quería sentirme libre por un segundo. Jordan le entregó una tarjeta de acceso. Bienvenido al cielo. Alex Rivera también creció en el nuevo programa. Con sus conocimientos en inteligencia artificial y seguridad cibernética, rediseñó el sistema del Shadowhawk para que ningún piloto pudiera ser traicionado por su propia cabina jamás. Entre él y Jordan, nació algo más que respeto. Una complicidad silenciosa.
Una conexión que solo entiende quien ha sido exiliado y ha vuelto con alas. La comandante Sara Martínez fue ascendida a coronel y puesta a cargo del nuevo proceso de selección de pilotos. Su primer cambio. No me importa tu apellido, ni tu expediente. Enséñame cómo sobrevives en el aire sin nada más que tu instinto. Los viejos coroneles fruncieron el ceño. Pero Morrison la respaldó. Necesitamos pilotos que sobrevivan en el caos. No marionetas con medallas. Mientras tanto, en el laboratorio, la doctora Ulysse, antes escéptica de Jordan, se convertía en su mayor admiradora. Lo que ella hace, dijo, no lo predice ningún algoritmo. Su mente y la máquina están fusionadas. Chen rediseñó los sistemas de control. Ahora respondían a impulsos neuronales. A emociones. El Shadowhawk dejó de ser un avión. Se convirtió en una extensión del alma. El reloj de su padre fue duplicado en secreto. Se volvió modelo para una nueva generación de sistemas de navegación resistentes a cualquier interferencia. No porque fueran perfectos, sino porque eran humanos. Emma Rodríguez, la periodista que casi destruye a Jordan, cambió su vida. Escribió una serie de reportajes titulados Los cielos robados. Ganó premios. Pero no buscaba redención. Buscaba justicia. Fundó una red de protección para denunciantes militares. Jordan la invitó un día a la base. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Emma. Porque la verdad no te pertenece, respondió Jordan. Pero tú elegiste decirla. El impacto internacional fue inmediato. Gobiernos aliados suplicaron acceso a la tecnología del Shadowhawk. Pero no era el avión lo que querían. Era a ella. Querían saber cómo entrenar pilotos como Jordan. Cómo enseñar lo imposible. Cómo crear intuición. Morrison lo dejó claro. No vendemos aviones. Compartimos visión. Se crearon programas de intercambio. Pilotos de todo el mundo llegaban a Nevada con la esperanza de aprender a volar con el corazón. Muchos no lo lograban. Pero algunos. Sí, los adversarios de Estados Unidos tomaron nota. Informes de inteligencia señalaban que varias potencias enemigas habían reformulado sus doctrinas aéreas tras el vuelo del Fénix. Uno de esos informes decía: Estados Unidos ya no lidera con tecnología. Lidera con fe. Pero no todo eran medallas. Jordan aún dormía mal. Las noches en Centuria la perseguían. Las burlas. La sangre. La caída. Trabajó con psicólogos para crear protocolos de salud mental para pilotos rechazados. No somos invencibles, les decía. Solo somos tercos. Sarah Blake, su madre, se convirtió en figura pública sin quererlo. Fundó un grupo de apoyo para familias de pilotos en misiones clasificadas. El silencio también es guerra, decía. Y Jordan volaba, con Alex a su lado, con el reloj siempre en la muñeca, con el cielo como su única frontera. Pero un día, mientras probaba un nuevo sistema de interfaz en una zona de distorsión electromagnética, ocurrió algo que ni Chen, ni Martínez, ni siquiera Morrison, podían explicar. El reloj se activó, y las coordenadas grabadas cambiaron, por primera vez. Un nuevo destino, un nuevo secreto, y una nueva amenaza. Estas coordenadas no existen en ningún mapa, dijo Alex, observando la pantalla con el ceño fruncido. Jordan no respondió. Tenía el reloj en la mano. Su mirada fija. Como si el metal hablara. Las coordenadas parpadeaban. Y el viejo mecanismo parecía vivo. Pero si insistes en seguirlas, añadió Alex, vamos solos. Jordan lo miró, decidida. Nunca hemos volado acompañados. El despegue fue silencioso. De noche. Desde una pista secundaria del complejo Nevada. Sin permisos. Sin informes. Solo un código de Morrison que decía: si el reloj marca, tú decides. El Shadowhawk cruzó los cielos como un espectro. Las nuevas coordenadas los llevaron a la frontera de Utah, sobre una cadena montañosa que aparecía en todos los satélites, como terreno vacío. Pero al llegar, las nubes se abrieron, y allí estaba. Una base oculta entre acantilados. Cúpulas de titanio. Sistemas antiaéreos activos. Un hangar subterráneo, con insignias que no pertenecían a ninguna rama militar conocida. Jordan descendió en sigilo. Lo que encontró desafió toda lógica. Un hombre los esperaba. Vestía negro. Sin insignias. Sin expresión. Solo dijo: bienvenida a Eclipse. Eclipse no era solo una base. Era un refugio para tecnologías olvidadas. Proyectos cancelados. Experimentos abandonados por miedo a lo que podrían revelar. Allí estaban drones autónomos de cuarta generación. Sistemas de camuflaje óptico.
Y un avión que Jordan nunca había visto en ninguna simulación, informe o rumor. Lo llamaban Spectre. Diseñado para no reflejar ni la luz, ni el radar, ni el pensamiento. Un prototipo rechazado por el Pentágono, por ser demasiado impredecible. ¿Por qué nos traen aquí?, preguntó Alex. Porque algo viene, dijo el hombre de negro. Y el gobierno no va a detenerlo. Un satélite espía estadounidense había sido hackeado por una inteligencia desconocida. El Pentágono creía que era un ataque convencional. Eclipse sabía que no. No buscan información, explicó el hombre. Buscan piloto. Jordan sintió un escalofrío. A mí, no a alguien como tú, que pueda volar lo imposible. Para destruir desde adentro. La tecnología robada incluía planos del Shadowhawk. Y alguien estaba construyendo una copia en territorio enemigo. Pero no una copia exacta. Una versión sin límites. Sin regulaciones. Sin códigos de ética. Un avión de combate sin piloto, pero con cerebro humano. Jordan se acercó al Spectre. Lo tocó. Y el avión activó su sistema. Las luces internas parpadearon como si la reconocieran. Este avión está hecho para ti, dijo el hombre de Eclipse. ¿Por qué? Porque responde a pensamientos, no a comandos. Durante los siguientes días, Jordan entrenó con el Spectre. Era distinto al Shadowhawk. Más rápido. Más sensible. Más peligroso. Si te distraías un segundo, te mataba. Y no aceptaba miedo. Jordan volaba al borde del colapso. Las maniobras le exprimían como una tormenta. Pero seguía. Cada noche, el reloj volvía a brillar. Las coordenadas parpadeaban, dirigiéndola no solo hacia un lugar, sino hacia una decisión. Entonces, llegó la alerta. Un radar clandestino en la costa del Pacífico captó una señal. Un objeto no identificado cruzaba el océano a velocidad hipersónica. No respondía a códigos de comunicación. No tenía firma de fabricación. Iba directo hacia territorio americano. General Morrison fue notificada, pero sus canales estaban bloqueados. Alguien dentro del sistema no quiere que reaccionemos, dijo. La única opción era una misión no oficial. Una interceptación secreta. Y solo un piloto podía hacerla. No hay autorización. No hay respaldo. Si algo sale mal, nadie te va a reclamar, advirtió Morrison. Perfecto, respondió Jordan. La operación comenzó a las 3. Sin satélites activos. Sin radares. Solo el Spectre, Jordan, y el silencio. Cruzó las nubes como una daga negra. El reloj marcaba una nueva hora. Las manecillas se alineaban como un compás. Y entonces, lo vio. El otro avión. El enemigo. Pero no era una máquina. Era una presencia. La nave era orgánica. Como si respirara. Se movía con intuición. Como si anticipara sus pensamientos. Jordan aceleró. El Spectre respondió con brutalidad. La persecución comenzó sobre el Pacífico, en completo sigilo. 2 sombras en guerra, sin que el mundo lo supiera. El enemigo giró de forma imposible. Jordan hizo lo mismo. La cabina vibraba. Su cuerpo gritaba. Pero su mente estaba clara. Entonces, una voz se filtró por el canal abierto. No era humana. Tú no perteneces aquí. Jordan respondió, sin saber si hablaba en voz alta o desde el alma. Y tú no perteneces en mi cielo. Las naves colisionaron en una danza de fuego y sombra. Jordan maniobró, giró, cayó en picado, volvió a subir. El reloj se calentó. Las coordenadas ahora eran un pulso. Una guía. Y en el momento exacto, lanzó la maniobra final. Una inversión total. Una curva que ningún otro avión habría resistido. El enemigo intentó imitarla. Falló. Explosión en el cielo. Silencio absoluto. Jordan descendió. El Spectre herido. Ella sangrando. Pero viva. Al aterrizar en Eclipse, el hombre de negro solo dijo: acabas de evitar una guerra que nadie va a saber que existió. Morrison llegó al día siguiente. Se acercó a Jordan. ¿Qué fue eso? Jordan se encogió de hombros. Solo otro vuelo. Pero sus ojos decían otra cosa. Sabía que lo que había enfrentado no era humano. Y que ese cielo ocultaba más que nubes. En la noche, Alex le preguntó: ¿qué harás ahora? Jordan miró el reloj. Donde apunten estas manecillas, allá voy. Algo más viene, dijo Jordan en la sala de operaciones de Eclipse, su voz grave, los ojos fijos en la imagen distorsionada de radar. La frecuencia del reloj se había vuelto errática. Ya no eran solo coordenadas. Eran pulsos. Latidos. Como si el metal adivinara el futuro. Y no le gustaba lo que veía. Durante los días siguientes,
Señales extrañas comenzaron a repetirse. Avistamientos de luces que no correspondían a ninguna aeronave conocida. Frecuencias de radio abiertas con fragmentos de lenguajes imposibles. Incluso uno de los drones autónomos de Eclipse se desvió de su curso sin explicación. Esto no es guerra convencional, dijo Alex mientras revisaba líneas de código y escuchaba estática. Entonces, ¿qué es?, preguntó Martínez, convocada al lugar por Morrison. Es una advertencia, susurró Jordan. Las piezas empezaron a encajar. Phantom, o lo que quedaba de su legado digital, reapareció con un solo mensaje. Lo que enfrentaste en el Pacífico fue solo el explorador. Las coordenadas ahora se multiplicaban. Una red. Una geometría imposible. Y en el centro. Nevada. Están aquí, dijo Morrison con voz cortada. ¿Quiénes?, preguntó Emma Rodríguez, autorizada para cubrir lo que el gobierno seguía negando. Quienquiera que esté detrás del Spectre original. Porque ese diseño no nació de este planeta. Jordan fue convocada a una sesión secreta del Comité de Defensa Global. Representantes de aliados y analistas de inteligencia la interrogaron durante horas. ¿Quién piloteaba la nave enemiga? ¿Por qué respondía a pensamientos? ¿Por qué tú, Jordan, puedes sincronizarte con esos sistemas? Ella solo dijo una frase. Porque yo no pienso en pilotar. Entonces, siento que vuelo. Y eso es lo que ellos temen. La reunión terminó con una decisión histórica. El programa Shadowhawk sería internacionalizado. Por primera vez, pilotos de otros países serían autorizados a entrenar bajo el mando de una mujer que oficialmente no existía. Jordan Blake. Los primeros en llegar fueron los inesperados. Un piloto africano que había sobrevivido a 6 derribos. Una joven piloto siria que había construido su propio simulador en un sótano bombardeado. Un brasileño que había hackeado un jet militar solo para aprender cómo se sentía al volar. Todos tenían cicatrices. Y todos, como Jordan, habían sido rechazados por sus propios sistemas. Bienvenidos, dijo ella. Aquí nadie pide permiso para volar. Los entrenamientos se intensificaron. El espectro de lo desconocido colgaba sobre cada maniobra. Emma, convertida en cronista de lo imposible, escribía cada noche. Ya no estamos entrenando pilotos. Estamos preparando guardianes del cielo. Pero el reloj de Jordan tenía otros planes. Un día, la frecuencia cambió. Se volvió humana. Una voz. Su voz. Jordan dijo desde el dispositivo. Soy tu padre. Ella cayó de rodillas. El reloj vibraba. La señal era un eco de una transmisión enviada hace 30 años desde Vietnam. Interceptada. Archivada. Silenciada. Nunca dejes que te digan que no puedes volar, decía la grabación. Porque si lo haces, lo único que caerá será el mundo. Jordan lloró, y luego se levantó. No pienso caer. Esa noche, Morrison le entregó una nueva misión. Necesitamos saber de dónde vienen. Lo que piloteaste en Eclipse es parte de algo más grande. Hay registros antiguos en la base Centuria. Jordan frunció el ceño. ¿Volver a donde me echaron? Morrison asintió. Exactamente. La infiltración fue rápida. De noche. En silencio. Acompañada solo por Alex y Martínez. Entraron al archivo clasificado nivel Epsilon. Documentos olvidados. Grabaciones selladas. Testimonios descartados como delirios. Y allí, en un casete magnético con fecha de 1973, encontraron el patrón. Naves similares habían sido avistadas durante la guerra de Vietnam. Y un piloto había dicho que sentía que no volaba solo. Ese piloto era David Hess. Phantom. Entonces todo esto empezó con él, susurró Alex. No, corrigió Jordan. Todo esto empezó conmigo. De regreso en Eclipse, la información fue procesada por IA. El patrón de coordenadas del reloj coincidía con una estructura en el desierto, antigua, cubierta por arena, y clasificada como sin relevancia estratégica. Pero los sensores revelaban algo más profundo. Metal. Movimiento. Energía. Una expedición fue enviada. Jordan lideraba el equipo. Lo que encontraron allí no tenía nombre. Una nave enterrada. Incompleta. Con símbolos parecidos al grabado en el reloj. Y dentro, una cápsula de control con 2 asientos. Uno vacío. Otro con los restos de un piloto humano, en uniforme americano de los años 70. Su placa, AES. Jordan se quedó en silencio por minutos. Luego, colocó el reloj sobre el tablero. Encajó perfectamente. La nave despertó. Luces encendidas. Motores vibrando. Y una nueva coordenada marcada. Hacia el cielo.
Hacia el origen. ¿A dónde lleva esto?, preguntó Martínez. Jordan sonrió. A la verdad. Y cuando subió a la nave, las luces se alinearon como si le esperaran. ¿Estás segura?, preguntó Morrison, su voz más humana que nunca. Jordan asintió. Toda mi vida me dijeron que no pertenecía al cielo. Y resulta que el cielo me pertenece a mí. La nave desenterrada de las arenas de Nevada no era solo tecnología, era un umbral. Jordan se sentó en el asiento de piloto. Alex, a su lado, en el de copiloto. El reloj encajado. Vibrante. Como si hubiese esperado ese momento desde hace décadas. La cápsula se cerró. Y el mundo, como lo conocían, desapareció. El ascenso fue brutal. Pero no físico. Eran proyecciones. Luces sin origen. Ecos de pensamientos. Memorias de pilotos muertos. Lenguaje sin gramática, pero con intención. Un espacio más allá del tiempo. Más allá del miedo. Y allí, lo vieron. Una conciencia colectiva. No humana. No hostil. Observadora. Habían creado las primeras naves mentales hace milenios. Las habían dejado como semillas en planetas con potencial. Y una sola especie las había activado por intuición, no por diseño. La humana. La voz no era voz. Pero Jordan la entendía. Ustedes no están listos para lo que puede volar sin alma. Entonces, ¿por qué las dejaron? Porque el cielo no pertenece a nadie, hasta que alguien lo reclame. Las pruebas no eran físicas. Eran internas. La cápsula proyectó el momento más oscuro de la vida de cada uno. A Alex, la imagen de su padre siendo expulsado injustamente del ejército. A Jordan, el simulador, la caída, la risa de Elías, la sangre. Ambos resistieron. Porque el dolor ya no los dominaba. Lo habían convertido en motor. Cuando abrieron los ojos, la nave estaba en el mismo lugar. Pero todo había cambiado. La cápsula ahora brillaba. Como si aprobara su respuesta. Y una nueva interfaz se activó. Una conexión entre máquina, mente y memoria. El legado. Regresaron a Eclipse con información que los sistemas terrestres no podían procesar aún. Datos sobre energía, vuelo, tecnología orgánica. Pero, más importante, sobre conciencia colectiva. La IA del Shadowhawk, ahora expuesta a esta nueva fuente, evolucionó en segundos. Y nombró su nueva versión, Phantom 2. La General Morrison convocó una cumbre. Se creó una nueva rama dentro del programa Shadow, el Proyecto Umbral, con Jordan como directora operativa. Y el Spectre, rediseñado, como la nave madre. Elías Moreno jamás volvió a hablarse en círculos oficiales. Fue dado de baja permanentemente. Sin ceremonia. Sin honores. Su nombre borrado de los registros. Su rostro, olvidado. Pero Jordan no buscaba venganza, solo cierre. La Academia Aérea Centuria cambió su reglamento. Ahora, todo cadete debía pasar una prueba no escrita. Una sesión en el simulador de conexión intuitiva. Muchos fallaban. Algunos despertaban. Y esos eran los que Jordan llamaba, uno a uno. Emma Rodríguez publicó su libro, El cielo no pide permiso. Se convirtió en lectura obligatoria en academias militares. La última página tenía solo una frase. A veces, los que fueron echados del cielo, terminan construyendo uno nuevo. Jordan y Alex fundaron la iniciativa Black Rivera, un centro de entrenamiento fuera de jurisdicción nacional, multinacional, inclusivo, donde lo único que importaba era, ¿eres capaz de volar más allá del miedo? Martínez fue nombrada general. Su primera orden, disolver los comités de selección tradicionales. Basta de apellidos. Basta de conexiones. ¿Y qué queda entonces?, preguntó un coronel. El instinto respondió. El fuego. Y Jordan siguió volando. Pero no como antes. Ahora no solo pilotaba naves. Guiaba generaciones. Cada vez que un joven cadete conectaba por primera vez con un sistema IA y la nave respondía a su emoción. Jordan lo sabía. Lo sentía. Como si el reloj aún pulsara en su muñeca. El Museo de la Academia dedicó una sala a ella. No con estatuas. Con su primer traje de vuelo. Roto. Manchado. Con su viejo reloj, bajo un cristal blindado. Y una placa que decía. A quienes se les negó el cielo. A quienes decidieron construirlo igual. Pero el último secreto, nadie lo sabía. Cada mes, Jordan desaparecía por 48 horas. Nadie sabía a dónde. Solo Alex. Ella subía sola al Spectre. Volaba a un lugar que ningún radar podía rastrear. Y allí, sobre un punto exacto del desierto,
Las coordenadas del reloj cambiaban otra vez, y una voz la recibía, siempre igual. Bienvenida de nuevo, hija del cielo. Porque hay cielos que no se ven. Cielos internos. Cielos prohibidos. Y Jordan Blake aprendió a volarlos todos.